Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal la vida allá en Washington? ¿Cómo estás viviendo el coronavirus? Ricardo, el gusto es mío, pues encerrado aquí en tu casa debido a la cuarentena casi obligada que se ha instrumentado en la capital de los Estados Unidos, pero siguiendo todos los acontecimientos que se dan respecto a esta pandemia y también políticamente lo que ocurre y sobre todo respecto a México y América Latina, Ricardo. Y si quieres empezamos con el tema de Genaro García Luna, ¿qué te parece? Bueno, a ver, de entrada ofrece él $2 millones. Decía yo, pues ha de tener la chequera bien dotada, ¿no? Y Dos, segundo, con un argumento, pues que casi cualquiera en Nueva York podría esgrimir, ¿no? Porque tiene miedo de que se enfermarse del coronavirus. En fin, este hombre es el mismo hasta en la sepultura, caray. efectivamente, y mira, no está ofreciendo 2.2 millones de dólares, que es lo que dice la carta que le envió su abogado de oficio, César de Castro, al juez Brian Cogan. Lo está haciendo en propiedades. Le reitera que García Luna tiene una valorada en 1.2 millones de dólares en la Florida y que además hay 10 garantes, 7 de los cuales ofrecen otras 3 propiedades valuadas en 1 millón de dólares que estarían a la disposición de la Corte si acepta la propuesta para que salga en libertad el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Hay que decir una cosa respecto a la oferta que hace de la fianza, Ricardo, que ya lo había hecho en febrero ofreciendo la casa y el Departamento de Justicia le respondió que no es válido porque se la van a confiscar. Otra vez se quedaría en 1 millón de dólares si es que los amigos de Genaro García Luna pondrían sus propiedades para que salga en libertad. Lo más seguro es que se lo rechacen, Ricardo, y es que el argumento legal es que en febrero el juez Robert Levy, que no está a cargo del caso, le dio a entender a García Luna que si presentaba una propuesta más robusta, era posible que lo dejaran en libertad. Ahora, el argumento de que tiene 51 años y que teme por su vida por el contagio del COVID-19, pues va en contra de lo que ha estado diciendo el gobierno federal de los Estados Unidos en materia de salud pública y en el mundo entero, que el aislamiento y el no estar en contacto con mucha gente es la mejor manera de prevenir este virus. Y Genaro García Luna, Ricardo, desde el 9 de diciembre que fue detenido en Dallas, Texas, créeme que lo han mantenido bastante aislado y no ha asistido a ninguna fiesta donde se congreguen más de 10 personas, por lo cual es de risa ese argumento de que teme por su vida. Oye Jesús, y la negociación con el fiscal, ¿tenemos idea cómo va? ¿Sabemos si en efecto ha avanzado, si hay interés del gobierno de Estados Unidos de tomarlo, pues en fin, como un testimonio digno del interés de otras investigaciones, como sucede en Estados Unidos? Tú mismo has señalado que es un método muy socorrido, a ti no te gusta, pero a ellos les da mucho resultado y lo hacen con mucha frecuencia. Sí, está negociando el Departamento de Justicia. Ellos fueron los que firmaron el documento y también García Luna de que se encuentran en negociaciones. No sabemos en qué estado va la negociación. La próxima audiencia está calendarizada para el 2 de abril. Lo más seguro es que se cancele. Todavía no lo hacen de manera oficial, pero todas las sesiones judiciales y sobre todo en Nueva York, el epicentro en Estados Unidos del COVID-19, se va a cancelar. Ricardo, lo que ocurre es que cuando se llevan a cabo este tipo de negociaciones, y te lo digo porque seguí paso a paso el caso del Vicentillo, se anuncia de manera expedita y no necesariamente de acuerdo al calendario de audiencias, en este caso previas al juicio o para preparar el juicio. Así es que se puede dar en cualquier momento si es que llegan a un compromiso. No es testigo protegido lo que está negociando el Departamento de Justicia, testigo cooperante, que es muy diferente. Pasamos al tema de William Barr. A ver, vamos despacio para deshojar la margarita. La fecha. No deja de llamar la atención, Jesús, que justo cuando todo el mundo está concentrado en combatir la pandemia de coronavirus, el señor William Barr tenga tiempo para presentar las causas penales en contra de, decía yo, una serie de personajes importantes de la política venezolana, pero nada más y nada menos que en contra de Nicolás Maduro,
por crimen organizado, por narcotráfico. Es decir, sí son delitos serios. Y además que le pidan a la Interpol que actúe, cosa que me tiene todavía con mayor sorpresa. A Río Revuelto, ganancia de gandallas, querido Jesús. Efectivamente, y siempre todo lo que hace Estados Unidos tiene un contexto político para desviar la atención. Se lo acaban de preguntar a Donald Trump en la conferencia que está celebrando en la Casa Blanca, que si consideraba correcto el que se dieran a conocer estos encauzamientos justo también cuando Venezuela está sufriendo la pandemia. No quiso responder sobre eso, dijo, todo el mundo, más de 140 países están padeciendo este problema. Son apropiados y son correctos los cargos. Los cargos son lavado de dinero, corrupción, terrorismo, Ricardo, y narcotráfico, porque están ligando a Nicolás Maduro y a miembros de su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De ahí que la ficha roja la hayan solicitado a la Interpol. Es interesante lo que dijo William Barr en el sentido de que están sellados los encauzamientos, no pueden conocer todos los detalles, porque como ustedes saben, los acusados tendrían que estar ya en territorio estadounidense y bajo la vigilancia de los alguaciles federales, los US Marshals, para que se den a conocer los detalles. Por lo pronto es mucho ruido, Ricardo, y pocas nueces, porque no sabemos en realidad cuáles son las evidencias que tienen en contra de estas 15 personas, incluido el presidente venezolano. Ahora, está de más señalar que para el gobierno de Trump, el presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Hasta lo invitó, recordarás, durante su informe sobre el Estado de la Unión en febrero pasado. Este es el segundo caso que se da cuando un presidente en funciones en América Latina es acusado formalmente de narcotráfico. Noriega fue el primero. ¿Perdón? Noriega fue el primero. No. Ernesto Samper, de Colombia. El caso de Manuel Noriega fue diferente. Estados Unidos primero señaló que representaba una amenaza a la seguridad nacional por el tema del Canal de Panamá, lo sabemos, y para la estabilidad en Centroamérica, pero ahí fue una invasión. En el caso de Colombia, sigue sellado el expediente contra Samper porque era lógico que jamás el expresidente sudamericano se iba a presentar en Estados Unidos para que le enjuiciaran. Te detengo aquí un segundo. En el caso de Ernesto Samper, en Colombia se sigue un proceso porque, en efecto, hubo evidencia de que llegó dinero del narcotráfico a su campaña, no porque él fuera la cabeza de una organización criminal, no tuvo que explicar su circunstancia. Pero los detractores de Maduro, con quienes tú has tenido contacto, a mí me ha tocado entrevistarlos, desde luego parte del grupo de Guaidó, de Capriles, sí han venido señalando que hay una relación muy perversa entre los militares cercanos a Maduro y el manejo de las drogas en Venezuela. Yo he escuchado este argumento ya andando mucho tiempo. Sí, no le he dado credibilidad porque no tengo evidencia. En realidad la pregunta que te voy a hacer es muy complicada, es si pudieron presentar esa evidencia allá en Washington, porque si Barr está procediendo es porque le pusieron dinamita en las manos, o será solamente una burbuja en el aire, querido Jesús. No lo sé, porque los acusan de formar un cártel, el cártel de los soles, y te repito, William Barr se protegió a la pregunta sobre las evidencias. Dijo, están sellados los encauzamientos en las cortes. No se pueden abrir hasta que estén presentes los acusados, como en el caso de Genaro García Luna, que conocimos los detalles de la acusación, de que hay conversaciones telefónicas grabadas, hasta que ya estaba bajo la custodia de los US Marshals. En este caso, los encauzamientos están en 4 cortes, en 4 estados, Ricardo. Una en Nueva York, otra en la Florida, Arizona y Texas. Y para que se presenten los encausados ante la justicia de los Estados Unidos es casi imposible. Digo, también está acusado Diosdado Cabello Rendón, el jefe de la Asamblea Constitucional de Venezuela, Michael José Moreno Pérez, el presidente de la Corte Suprema, y Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa. Es complicado. Puede ser que sea una burbuja. Ahorita son puras declaraciones. Los acusan de traficar 250 toneladas a los Estados Unidos en una relación de 10 años con las FARC, y de ayudar a esta organización insurgente colombiana a adquirir armas a través de la venta
de narcóticos en Estados Unidos. Última pregunta. Podría ser una burbuja judicial, pero podría ser una buena metralla política. Y me refiero a lo siguiente. Nicolás Maduro está protegido por unas fuerzas militares que se han enriquecido con él y que son parte central de su grupo de poder. De hecho, no ha habido manera en que los opositores avancen políticamente contra Maduro porque el ejército lo apoya. Si los Estados Unidos, desde Washington, hacen señalamientos puntuales contra varios integrantes, entre ellos algunos militares, sí cabe que su coalición gobernante se resquebraje. Es decir, que varios de esos militares que lo apoyan den un paso atrás. Y entonces se entendería mucho mejor lo que está ocurriendo. Tendríamos que decir que el presidente Trump está utilizando al fiscal, a la justicia para hacer política internacional. No es la primera vez que ese país lo hace, es una pena, pero cabría entender la estrategia política completa en esta lógica. Te ruego que refutes esta hipótesis o la revises a la luz de tu conocimiento, Jesús. No, mira, tiene mucha lógica y te digo por qué. Durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que nada tiene que ver con este asunto político, se mencionaron a varios militares de Venezuela en colusión con las FARC para el trasiego de armas y de cocaína. No es extraño que tengan evidencias y ve tú a saber si también están utilizando esos testimonios que se presentaron en la corte en Brooklyn, porque fueron citados varios exfuncionarios venezolanos a testificar en contra del Chapo y ecuatorianos, con los cuales había también cierta colusión. Entonces, no creo que se hubieran aventado un paquetazo como este, en el caso de William Barr, si por lo menos no cuentan con algunos testimonios que liguen a Maduro, a los militares venezolanos, con el trasiego de drogas y lo que ellos llaman el terrorismo. De ahí que estén hablando del narcoterrorismo y ofreciendo 15 millones de dólares por información que conlleve a la captura de Maduro y 10 millones de dólares por el resto de los encausados. Pero, te repito, eso se tendría que demostrar, mi querido Ricardo, durante un juicio. Y en Estados Unidos, así seas el peor enemigo del presidente de este país, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Ahora, están pidiendo apoyo a la Interpol. Yo pensaba, perdón que te cite a Noriega, pero me imaginaba a los marines, ¿no?, yendo a buscar a Noriega. Ahora no, ahorita están mandando a la Interpol, que es como, pues en fin, es un marín pero de cuello blanco, ¿no? Sí, claro. Con un entrenamiento distinto. Perdón la broma, pero sí es un poco ridículo. Ay, le encargo a la Interpol que vaya por el presidente de Venezuela y me lo traiga. ¿Qué es eso, hombre? Sí, digo, está muy claro que en esta época, y debido al contexto político y las relaciones que hay en América Latina, pueda Estados Unidos repetir una invasión como la que llevó a cabo en Panamá contra Manuel Noriega. Se ve muy difícil y complicado, sobre todo porque estamos hablando de un país muy importante, productor de petróleo, como es Venezuela, y creo que la reacción en América Latina sería totalmente diferente. Entonces, es necesario, Ricardo, que en algún momento este gobierno pueda abrir esos expedientes para conocer los detalles de estas acusaciones. De lo contrario, se quedarían archivados, como en el caso del expediente judicial, que te repito, sigue sellado en contra de Ernesto Samper. Muchísimas gracias, Jesús Esquivel, por esta oportunidad, por tu inteligencia siempre puesta aquí, por tu conocimiento de la política estadounidense. Nos ayuda a darle seguimiento a temas tan importantes. Nos reímos un poco de Genaro García Luna, pero yo sí me quedo preocupado con el caso de Nicolás Maduro. Nos vamos, Jesús.